Paige Swanson está casi con seguridad muerta, y la evidencia es mucho más fuerte de lo que parece, porque Paige fue la única persona que superó intelectualmente a Sheldon Cooper. La última vez que esta franquicia la mostró, tenía 13 años, en la parte de atrás de un patrullero en Luisiana. Eso fue en 1993. Desde entonces, en 3 series distintas, nadie volvió a decir su nombre, ni una sola vez. 44 episodios del spin-off, 0 menciones. La evidencia completa, una por una. Y al final, una respuesta que es peor que la teoría. Para entender por qué su desaparición pesa tanto, hay que empezar por lo que Paige era. Aparece por primera vez en la 2ª temporada, con 10 años, auditando clases de física universitaria en el aula del Dr. Sturgis. Y no está ahí de oyente, está por delante de Sheldon, y con margen. Ya había cubierto el material de secundaria un año antes de que él llegara a ese punto. Si haces la cuenta hacia atrás, eso la pone en la secundaria alrededor de los 8 años. Y hay una escena que lo deja clarísimo. Sturgis la elogia delante de Sheldon, y Sheldon tiene un colapso completo. No un berrinche de comedia, un colapso real, del tipo que solo se tiene cuando alguien te saca de un lugar que creías que era tuyo. ¿Qué le hace a un chico como Sheldon Cooper que otra persona sea mejor en lo único que él considera suyo? Ahí la serie instala algo que después no va a sostener. 2 chicos superdotados, con talentos comparables, enfrentados en una rivalidad que da para años de historia. Los 2 van a estar bien. Uno de los 2 estuvo bien, y en ese mismo episodio ya está puesta la causa de todo lo que viene después. En el mismo episodio en que Paige aparece por primera vez, las 2 familias cenan juntas. Y esa cena, que la serie juega para la risa, es el origen de todo. Los padres de Paige se pasan la comida compitiendo por ella. El padre cuenta, orgulloso, que le prometieron un perro si ganaba el concurso regional de deletreo, y que terminaron con 2 perros, porque lo ganó 2 veces. La madre lo corta, ya está bien. Pero él sigue, y suelta la frase que nadie escucha, porque llega envuelta en un chiste. Dice que pasó el día del padre solo, porque su mujer se había llevado a Paige a una feria de robótica. Escúchalo otra vez, sin la risa grabada de fondo. Un padre que pasa el día del padre solo. Una madre que dejó su trabajo porque la agenda de la hija se puso complicada. Y una niña de 10 años en el medio, siendo la agenda. ¿Cuánto aguanta un matrimonio cuyo único proyecto en común es una hija superdotada? Ese matrimonio se rompe. Y cuando se rompe, se lleva a Paige por delante. Lo que hace que esa escena valga es el orden. La serie no nos enseña primero a una chica que se derrumba y después nos explica por qué. Nos enseña la causa en su primer episodio, la disfraza de comedia, y nos deja verla caer durante 4 temporadas. Y a partir de ahí la serie la deja caer, con calma, durante 4 temporadas. Son solo 9 episodios en total. Y cada uno la deja un escalón más abajo que el anterior. Segunda aparición. Le cuenta a Sheldon que sus padres se están divorciando. Se lo dice en el medio de un museo, al que acaban de entrar sin permiso. Cuando el divorcio se confirma, aparece con un mechón rosa en el pelo. Roba mercadería de una tienda y se la mete en la mochila a Sheldon sin que él sepa. Sheldon termina fichado por seguridad por unas cosas que ni siquiera sabía que estaba cargando. Y sus notas se derrumban. ¿Cuánto tarda una chica que estaba adelantada 8 años en dejar de importarle todo? Cuando se quiebra, dice la línea sobre la que va a correr todo el resto de su historia. Dice que sabe que todos están molestos porque no le está yendo bien en la escuela, y que le cuesta que le importe, que todo lo que antes le parecía importante, ya no. Tiene 11 años cuando dice eso. La próxima vez que la vemos, empezó a fumar. Se pinta los labios para parecer más grande. Y hay un detalle de esa escena que ordena el resto. Sheldon le pregunta por qué querría fumar, y ella contesta que para parecer mayor. No dice que le guste. Dice que quiere parecer otra cosa.
Después Sheldon le menciona a sus padres, y ella le pega una piña en la cara. Ese es el arco completo, en menos de un año de tiempo narrativo. Y después de eso, ya no hay caída, hay fuga. Paige abandona la universidad antes de tener edad legal para trabajar. Aparece en East Texas Tech, con una clase de la Universidad de Texas en Austin, lo cual suena a que le está yendo bien, hasta que admite que no tiene ningún amigo ahí y ninguna idea de cómo hacerlos. Se esconde en el dormitorio de Sheldon, porque asume que él está igual de solo que ella. Y en el segundo en que descubre que Sheldon sí tiene un grupo de amigos, se levanta y se va. Vuelve, queriendo abandonar y cambiarse de universidad. Le hace jurar a Sheldon que no le diga a nadie. Pero para cuando Mary y Missy llegan al dormitorio a ayudarla, Paige ya se fue. Dejó una nota. ¿Qué pasa cuando la única persona que te podría ayudar llega tarde, 2 veces seguidas? La próxima vez que aparece, está tomando alcohol en una fiesta universitaria. Tiene 15 años. Ya abandonó los estudios por completo e intenta irse con un hombre adulto, que sale corriendo en el momento exacto en que se entera de la edad real que tiene. Y ahí dice la segunda frase que define su historia, que no tiene amigos, que no encaja en ningún lado, que dejó la universidad y es demasiado joven para conseguir un trabajo. Missy la encuentra sentada al lado de una fuente y se sienta con ella. Eso es lo más parecido a ayuda que Paige recibe en 6 temporadas. Y conviene detenerse en quién la encuentra. No la encuentra un adulto, no la encuentra su madre, ni un profesor, ni el Dr. Sturgis, que fue el primero en ver lo que esa chica era. La encuentra otra adolescente, que estaba en esa fiesta por su cuenta y que se sienta en el suelo con ella porque no se le ocurre otra cosa. 2 episodios después, esa amistad produce la última imagen que la franquicia nos da de ella. Las dos roban la camioneta de George. Se van de un restaurante sin pagar la cuenta, duermen en la cabina y apuntan hacia Florida para empezar de nuevo. 2 chicas, una camioneta robada y un plan que se muere en Luisiana. La policía las detiene antes de que crucen el estado. La madre de Paige tiene que manejar hasta ahí para buscarla. Pero el final real de su historia no es el patrullero. El final real llega cuando Mary Cooper prohíbe que las 2 chicas se vuelvan a ver. Nunca más. Y si la última información que una franquicia entera te da sobre un personaje es una prohibición, porque eso es exactamente lo que pasa. Esa prohibición es el último dato que existe sobre Paige Swanson en toda la franquicia. Después de eso, no hay nada. Ni una escena, ni una mención, ni una línea de diálogo en 3 series distintas. Y hay una cosa más en esa escena. Mary no prohíbe a Paige por lo que Paige hizo. La prohíbe por lo que Paige es. Una mala influencia. Una etiqueta, puesta por un adulto, sobre una niña de 13 años cuya vida se rompió delante de la cámara durante 4 temporadas. La madre de Paige, por su lado, sostiene que el divorcio no tuvo nada que ver con nada. Los 2 adultos que quedan en escena eligen, cada uno por su lado, que el problema es la chica. Y acá es donde arranca la teoría. Si esta historia te está atrapando, quédate, porque lo que viene todavía no lo contó nadie. Suscríbete a Sofá Ficción. Subimos uno todos los días, y en cada uno nos metemos detrás del guión de los personajes que la serie dejó de lado. Porque una mente de ese tamaño tendría que haber dejado un rastro en algún lado. Primera evidencia a favor de la teoría, y es la más fuerte de todas. Paige era mejor que Sheldon Cooper en física, a la edad exacta en que él se suponía intocable. Eso tendría que haber sido imposible de esconder, porque The Big Bang Theory transcurre adentro de la física académica, y ese mundo, dentro de la serie, es lo suficientemente chico como para que Sheldon conozca a sus rivales por nombre. Lleva una lista escrita de todos los que alguna vez le hicieron algo. Sigue premios, sigue publicaciones, pero lo que sigue de verdad es quién es más joven que él, y le está yendo mejor. Por eso cada prodigio que pasa por Caltech es tratado como una amenaza personal.
¿Cómo hace una chica que auditaba cursos universitarios a los 10 años para no aparecer nunca en el campo para el que estaba hecha? En 12 temporadas, Paige no aparece, ni como rival, ni en un paper, ni como un nombre en una credencial que le arruine la semana a Sheldon. Y conviene medir el tamaño de ese silencio. Sheldon pasa 12 temporadas en un departamento de física de primer nivel, va a congresos, publica, gana un Nobel y da un discurso de agradecimiento en el que se acuerda de su familia y de la gente que lo formó. En todo ese recorrido, no hay un solo momento en que aparezca la única persona de su generación que lo superó de niña. No hay ningún registro de que haya estado ahí. Y la segunda evidencia es todavía más específica, porque tiene que ver con cómo funciona Sheldon. Sheldon mantuvo a su mejor amigo de la infancia en una lista de enemigos durante más de 20 años, por una promesa rota. O sea que olvidar no es algo que él haga. Tam Nguyen fue su primer amigo real. Desapareció de Young Sheldon después de 4 temporadas, sin ninguna explicación, y durante años, los fans estuvieron convencidos de que algo terrible le había pasado. Y después Tam entra caminando a Caltech en la temporada 12, vivo, casado, con un hijo y otro en camino. Sheldon nunca lo había mencionado, ni a Leonard, ni a Amy, ni una sola vez en 11 años de convivir con esa gente. Y cuando Tam le extiende la mano, Sheldon le da el motivo. No pasó tiempo suficiente como para borrar la traición. El crimen de Tam, para que quede claro, fue quedarse en Texas. 20 años de furia silenciosa. Y Tam ni siquiera sabía que estaban peleados. ¿Y por qué ese episodio importa acá? Porque es la prueba de que los guionistas cierran los arcos cuando quieren. Fueron a la precuela, sacaron un personaje de ahí, y le dieron un final propio en la serie madre, porque sabían que el público quería saber qué había pasado con él. Y fíjate en la diferencia de peso entre los dos casos. Tam se quedó en Texas y se casó. No hay nada que resolver ahí, ninguna historia abierta, ningún riesgo. Aún así, le escribieron un episodio entero. Paige desapareció a los 13 años, detenida por la policía y separada por orden de un adulto de la única amiga que tenía. Esa sí es una historia abierta. Lo hicieron por Tam. Nunca lo hicieron por Paige. Y hay una serie, al aire ahora mismo, donde esa ausencia se vuelve imposible de explicar. Hay una serie de este universo al aire en este momento, y Paige nunca fue mencionada en ella, ni una vez. El spin-off de Georgie y Mandy arrancó en octubre de 2024 y terminó su segunda temporada en mayo de 2026. Son 44 episodios, ubicados 1 o 2 años después de la última escena de Paige, en el mismo pueblo, con la misma familia. Y todo el atractivo de esa serie es traer de vuelta personajes de Young Sheldon. Trajo a Mary, a Mimo, al pastor Jeff, a Dale, a Missy. Trajo incluso a un personaje que ya estaba muerto. Así que el argumento de que no pudieron conseguir a la actriz se cae solo. Una mención no cuesta nada. No hace falta que Paige aparezca. Hace falta que alguien diga su nombre. Y se pone peor cuando miras en qué episodios puntuales Paige tendría que haber aparecido. En la primera temporada hay una trama completa de rebeldía de Missy, que varios críticos describieron abiertamente como una repetición de su arco de Young Sheldon. Y la chica con la que Missy hizo toda esa rebeldía original nunca se menciona. Después, en abril de 2026, salió un episodio entero sobre Missy descontrolada con los chicos, con Mandy dándole preservativos, y con Mary explotando por las malas influencias sobre su hija. Mary Cooper es la mujer que prohibió a Paige por nombre. En un episodio construido sobre Mary, aterrada por con quién anda su hija, ¿cuál es la línea más obvia que existe? Es Paige. Y los guionistas no la escribieron. Missy estuvo en las 2 temporadas hablando de su padre, de su madre y de sus hermanos. Nunca dijo una sola palabra sobre la mejor amiga con la que intentó manejar hasta Florida. Y por eso la evidencia pesa tanto. Un olvido pasa una vez.
Aquí son 3 series y 30 años de tiempo narrativo con el nombre fuera de las 3. Antes de seguir, ¿tú te acordabas de Paige o también se te había borrado? Cuéntanos en los comentarios que hay algo raro en cómo este personaje desaparece hasta de la memoria del público. Con toda esa evidencia sobre la mesa, la teoría parece cerrada, y sin embargo, no se sostiene. Acá es donde tenemos que ser honestos, porque si no lo somos, este video no vale nada. En mayo de 2024, el showrunner Steve Holland habló específicamente de esto. Dijo que él no lee la ausencia de Paige como una muerte, que no está sin mencionar porque haya terminado mal. Y eso, técnicamente, es lo que piensa un escritor, no lo que dice la serie. Pero hay algo más importante en esa misma entrevista, y es una frase que él suelta casi al pasar. Admite que nunca le escribieron un final, que nunca pensaron que ese arco necesitara más cierre del que ya tenía. ¿Qué significa que el responsable de la historia diga que ese personaje no necesitaba un final? Significa que no puedes confirmar que alguien sobrevivió a una historia que decidiste no terminar. Pero también significa otra cosa, mucho más incómoda. Que la ausencia de Paige no es un misterio, es una decisión. Y desde que Holland dijo eso, salieron 2 temporadas completas más, sin su nombre en ninguna de ellas. Así que la teoría de la muerte, hay que soltarla. No porque haya una prueba de que Paige está viva, sino porque no hay una historia en la que esté muerta. Nadie la mató, nadie decidió nada sobre ella, y esa es exactamente la parte que duele. Y esa decisión es la respuesta real, la que es peor que la teoría. Paige Swanson no está muerta. Lo que pasó es peor. La franquicia decidió que su historia no valía la pena terminarla. Y para entender cuánto pesa eso, hay que mirar lo que hicieron con todos los demás. Al pastor Jeff le dieron un futuro. A Tam le dieron un episodio entero, con esposa e hijos y una escena de reconciliación. A Sturgis, por lo menos, le dieron una explicación por fuera de la serie. A George Cooper lo trajeron de vuelta después de muerto. Todos se alejan de la vida de alguien alguna vez. Es cierto para las personas reales, pero en esta franquicia, todos los que se alejan igual reciben una línea. Paige recibió un patrullero, y después 30 años de nada. ¿Qué tiene que pasar para que un personaje que superó al protagonista sea el único que no merece una sola frase? Y lo más incómodo de todo esto es que la razón es banal. No hubo una decisión creativa audaz, ni un misterio deliberado, ni un secreto guardado. En una sala de guionistas, en algún momento, nadie levantó la mano para decir que esa historia estaba abierta. Eso es todo. Esa es la respuesta. Y hay un último detalle que hace que todo esto duela mucho más. Sheldon Cooper y Paige Swanson tenían la misma cabeza. Los 2 superdotados. Los 2 aislados de los chicos de su edad. Los 2 metidos en la universidad demasiado temprano, sin ninguna herramienta social para sostener ese lugar. Había una sola diferencia entre los 2. Y no era el talento. Sheldon tenía gente. Tenía a Mary defendiéndolo con una intensidad casi asfixiante. Tenía a George presente todos los días. Tenía a Mimo. Y tenía a una hermana gemela que nunca, ni una sola vez, lo dejó desaparecer del todo. Paige tenía 2 padres que se separaron. Una madre que nunca aceptó que el divorcio tuviera algo que ver con lo que vino después. Y una sola amiga, que terminó siéndole prohibida por nombre. Y las 2 historias arrancan en el mismo sitio. Los 2 son la niña o el niño más inteligente del pueblo. Los 2 tienen padres que no entienden del todo lo que les tocó en casa. La diferencia aparece el día en que la casa se rompe. En la de Sheldon nadie se va, y en la de Paige se van los 2, cada uno por su lado. Cuando todo se rompió, Sheldon tuvo a alguien que fue a buscarlo. Paige no. Y esa es, en definitiva, la verdad más incómoda de esta historia. No es que Paige haya sido menos inteligente, ni menos capaz, ni menos prometedora. Fue exactamente igual de brillante que el protagonista de 2 series. La única diferencia fue
¿Quién estaba ahí para sostenerla cuando dejó de poder sostenerse sola? Y cuando la franquicia decidió no darle un final, no le quitó una escena. Le quitó la única cosa que Sheldon sí tuvo: alguien que se acordara de ella. Si llegaste hasta acá, ya sabes por qué existe este canal. ¿De qué personaje quieres que hablemos mañana? Déjalo en los comentarios. El que más se repita, lo hacemos. Suscríbete a Sofá Ficción. Nos vemos en el próximo.